Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, es un gusto poder saludarte. Mi nombre es Damián y soy parte de la Iglesia Cristiana Evangélica Dios es Amor, que está en San Francisco, provincia de Córdoba. Estamos muy contentos en esta oportunidad de poder compartir otra reflexión más de esta serie especial que estamos reflexionando en estos días acerca de la Pascua, esta fecha tan especial para toda la familia cristiana. Y la reflexión que tengo para compartir con vos en esta oportunidad se titula Un sepulcro nuevo. Y quería que me acompañes en una lectura en la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 38. Si tenés una Biblia ahí en tu casa, búscala y me podés acompañar con la lectura. Dice así, Juan 19, versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según era la costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Este es uno de los 4 relatos que encontramos en los evangelios acerca del sepelio más trascendente de la historia, el de Jesús. ¿Sabes que Jesús tuvo un nacimiento trascendente? Su vida fue trascendente y por hecho su muerte no iba a ser la excepción. Su sepultura iba a ser trascendente, iba a ser muy particular y significativa a la vez. El relato que leímos es cortito, pero está cargado de detalles. Lo trascendente de la sepultura de Jesús y lo particular no iba a estar dado por la multitud que iba a acompañar su cortejo fúnebre, tampoco iba a estar dada por la cantidad de coronas y de arreglos florales que uno pudiera imaginar que iban a llegar para ser puestos a los pies de su tumba, sino que todo este acontecimiento que leímos iba a transcurrir en el silencio de una tardecita en Jerusalén, ignorado por la mayoría de los habitantes, de los ciudadanos de aquel entonces. ¿Sabes qué? Otra curiosidad es que no encontramos desarrollando la tarea de sepultura a ninguno de sus 12 discípulos. Allí estaban 2 personajes, uno era José de Arimatea. Este era rico, era un líder político con mucha influencia en aquel entonces. Él era el propietario de la tumba, era miembro del noble concilio de Jerusalén, tenía un puesto realmente destacado en la sociedad de aquel entonces y dice que José de Arimatea era seguidor de Jesús. Había escuchado a Jesús y había decidido en su corazón creerle lo que él decía acerca del reino de Dios. Y por otro lado tenemos a Nicodemo. Nicodemo era un líder religioso. También había tenido otros encuentros previos con Jesús y había decidido poder seguirlo, pero dice que lo hacía secretamente por causa del puesto que ocupaba. Nicodemo en esta ocasión se iba a encargar de llevar la mirra y los aloes que se usaban en aquel entonces para dar sepultura a los cuerpos y detener el proceso de putrefacción. ¿Sabes qué? Cuando Jesús muere eran las 3 de la tarde. Y eran las 3 de la tarde del día previo al gran día de reposo. Este día de reposo que los judíos guardaban tan rigurosamente. Pero si tenemos en cuenta el reloj judío con el cual ellos contaban el día, lo hacían desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Por lo tanto, si Jesús estaba muriendo a las 3 de la tarde, a José y a Nicodemo le quedaban tan solo 3 horas para poder realizar la tarea que tenían por delante. Otra curiosidad que encontramos, y es un detalle que nos da el relato, es que la tumba donde iba a ser puesto Jesús dice que estaba labrada en una peña en el mismo monte donde había sido sepultado, donde había sido crucificado, perdón. Pero ¿sabes qué? Esto nos marca de que lo pusieron allí, como dice el relato, primero por una cuestión de distancia, porque estaba cerca.
También lo pusieron allí por una cuestión de tiempo, porque se acercaba el día de reposo. Pero esto también me indica de que lo iban a poner allí porque el dueño de la tumba era José de Arimatea y él había dispuesto en su corazón poder regalársela a Jesús. El hecho de que la tumba esté labrada en la peña, esto nos marca de que era una tumba destinada a personas con alto poder adquisitivo. Los ricos de aquel entonces eran sepultados en la peña, en la roca, y los más humildes lo hacían en la tierra. Pero ¿sabes qué? Hay otra característica que nos da el relato también acerca del lugar donde iba a ser sepultado, y dice que ese sepulcro iba a ser nuevo. Nunca nadie había sido puesto antes allí. Era un sepulcro a estrenar. Y esto tenía que ver con la característica que tenía Jesús, con su pureza, con su santidad. Por ende, el lugar donde él iba a ser sepultado tenía que tener esta misma característica. El hecho de que nadie había sido puesto allí antes también me indica la incapacidad que teníamos cada uno de nosotros para poder solucionar nuestro problema del pecado con Dios. Y por eso Jesús era el único que podía ocupar ese lugar. Todos estos acontecimientos iban a trascender en la esfera natural y iban a dar cumplimiento al plan establecido eternamente por Dios. Jesús nacía para morir y estaba llegando el cumplimiento del tiempo en el cual se iba a cumplir el propósito por el cual había venido a la tierra. Pero termino y quería que podamos llevar la reflexión a algo que estaba sucediendo simultáneamente en la esfera espiritual. En la esfera espiritual estaban sucediendo hechos trascendentes también. Jesús estaba muriendo en una cruz, estaba siendo sepultado en una tumba y estaba cargando allí con el pecado de toda la humanidad. Estaba saldando la deuda que teníamos cada uno de nosotros con Dios por causa de nuestro pecado. Dios estaba haciendo justicia a través de su Hijo Jesucristo por amor a cada uno de nosotros y nos estaba dando la oportunidad a través de ese sacrificio perfecto de obtener perdón de pecados, paz y vida eterna. ¿Sabes qué? El autor de Hebreos lo va a dejar registrado en otras palabras en el capítulo 2, versículo 14 y 15, y lo va a decir de esta manera, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él, Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y escuchá lo que dice ahora: y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Termino en esta ocasión con una pregunta para que quedes reflexionando. ¿Pensaste alguna vez que Jesús estaba muriendo en la cruz y siendo sepultado en una tumba por causa de tus pecados? Espero que estas reflexiones que estamos compartiendo como iglesia puedan servir para que puedas descubrir cuál es tu situación espiritual frente a Dios y que te lleven a tomar una decisión por Jesús. Que Dios te bendiga. Te vamos a dejar allí al pie de la pantalla todos los medios de contacto que tenemos para que si querés hacer alguna consulta o querés participar con nosotros de nuestros encuentros, lo puedas hacer presencialmente o de forma virtual.